Nos vamos con el último ejercicio de contrastes, de homogeneidad y de independencia, donde se nos plantea que en un estudio del año 2003 se quiso investigar si el historial familiar del paciente con desorden de bipolaridad tenía o no influencia en la edad en la que se manifiesta ese desorden. Para ello se toma un grupo de enfermos al azar y se anota su historial familiar y la edad en la que se le empezó a manifestar esa dolencia, clasificándolos en este punto en precoces, los cuales pues el desorden bipolar se manifiesta antes de los 18 años, o tardíos, donde el desorden bipolar se manifiesta después de los 18 años. Entonces, los resultados de que disponemos en esta encuesta, por así decirlo, en este análisis, serían estos que vemos aquí. Un total de 28 personas fueron precoces en esta enfermedad y tenían un historial negativo de desorden, de trastorno o de desorden bipolar. 19 fueron precoces y tenían un familiar con desorden bipolar. 41 personas fueron precoces y en el familiar había un desorden unipolar. Y 53 de ellos eran precoces y tuvieron desórdenes unipolar y bipolar en la familia, ¿vale? Lo mismo con los tardíos. Fijaos que en este caso el propio diseño experimental me dice: tomo un grupo de enfermos al azar, yo no sé cuántos hay de precoces o tardíos, yo saco un grupo de enfermos con trastorno de bipolaridad al azar y anoto tanto el historial familiar como si son precoces o tardíos. Entonces, fijaros que en términos de diseño experimental esto sería un contraste de independencia. Sería de homogeneidad si yo hubiera dicho, mira, voy a coger 100 precoces y 100 tardíos y voy a estudiar la distribución del historial familiar, ¿vale? Sería totalmente diferente, ¿de acuerdo? Pero no es el caso. Yo he sacado una serie de enfermos de golpe y paso a estudiar el historial junto con cuándo les apareció esta dolencia. Pues bueno, queremos contrastar si realmente el historial familiar influye en la edad en la cual se manifiesta el desorden de bipolaridad en el paciente, para lo cual se me pide utilizar un test de chi cuadrado sobre estos datos para contrastar si las frecuencias de los diferentes tipos de desorden difieren según la edad en la cual se manifiesta el desorden de bipolaridad en el paciente o no, ¿vale? Por tanto, fijaros que volvemos a estar ante un contraste, ojo, de independencia, no de homogeneidad, donde el contraste a estudiar es el historial familiar y la edad de la enfermedad son independientes, ¿vale? Probabilidad de la intersección es el producto de probabilidades, versus hipótesis alternativa, el historial familiar y la edad en la que sale la enfermedad no son independientes, ¿vale? Recordad que si la hipótesis nula es cierta, nos vamos a pasar a estudiar la frecuencia teórica E sub j como el producto del n sub i punto por el n sub punto j y partido por n. Recordad que esto sale de multiplicar por n el producto de las probabilidades suponiendo independencia en las mismas, y que esto, pues como siempre, ya no voy a hacerlo todo, pero hay que llevar a cabo la tablita, por un lado, de las frecuencias teóricas, teniendo en cuenta que pues separamos en qué. Separamos en precoces y tardíos, por un lado, y separamos en historial negativo, historial de desorden bipolar, de desorden unipolar y de desorden bipolar más unipolar, ¿vale? Teniendo que sacar también el total por columnas, ¿vale? Entonces, en este caso ya no lo voy a hacer entero, ¿vale? Simplemente sumaríamos todos los datos por filas y los sumaríamos todo por columnas y calcularíamos el producto de las marginales, en este caso. Aquí también me falta el total. Si lo hacemos en un segundito, serían 28 más 35 en la primera fila. Hay 63 personas negativas en el historial. 19 más 38 serían 57 personas con historial bipolar. 41 más 44 serían 85 personas con...
aquí no, aquí 85 personas con desorden unipolar y eran 53 más 60, 113 con el trastorno o el desorden unipolar y bipolar respectivamente. En términos de columnas, pues resulta que hay 28 más 19 más 41 más 53 personas que fueron precoces en presentar esta enfermedad, 141, y 35 más 38 más 44 y más 60, 177 de ellas que fueron tardías en presentar esta enfermedad, ¿vale? Si no me he equivocado yo con las cuentas, ¿vale? Entonces, en total, ¿cuántas personas tenemos en el estudio? Pues resulta que hay 318 personas, esta sería la N, y que a partir de aquí, pues podéis sacar sin ningún problema todas y cada una de las probabilidades teóricas, ¿vale? Recordad que aquí en medio de la tablita lo que tendría que aparecer es lo que os he colocado antes, cada una de estas filas y columnas, si fueran independientes el momento en el que sale y el historial familiar, los E sub ij, los E sub ij que habría aquí dentro serían el producto de n sub i punto por n sub punto j y partido por n, ¿vale? Esas serían las teóricas. Sacaríamos el estadístico de contraste chi sub 0 como el sumatorio desde i igual a 1, en este caso sería hasta 4 del historial familiar, sumatorio desde j igual a 1 hasta 2 del precoz y tardío, de las empíricas en E sub ij que teníamos en la tabla anterior, menos las teóricas calculadas en estas, al cuadrado y partido por E sub ij respectivamente, y que en este caso os dejo ya como ejercicio que calculéis vosotros los 8 productos de aquí en medio. Ya os digo que el estadístico de contraste da 3,6216. Como sabéis, esto, si la hipótesis nula fuera cierta, se distribuiría según una chi cuadrado de 4 menos 1 por 2 menos 1 grados de libertad, por tanto sería una chi cuadrado con 3 grados de libertad, y que por tanto el p-valor del contraste sería la probabilidad de que una chi cuadrado con 3 grados de libertad haya tomado un valor tanto o más extremo que 3,6216. Fijaros que aquí en este caso no hay que añadir ningún tipo de factor de corrección por tener pocos datos dentro de la tabla, ni necesidad de hacer bootstrapping, ni es una tabla 2x2 que tenga que aplicar el factor de corrección por continuidad de Yates, que ya vimos que salía anteriormente en la tablita 2x2, sino que simplemente podemos ir en R, preguntar cuál es la probabilidad de que una chi cuadrado sea menor o igual que el 3,6, haciendo el lower tail igual a false, y que en este caso el p-valor del contraste saldría 0,3053, por tanto nos encontramos con un p-valor bastante grande y concluimos que no hay evidencias suficientes como para rechazar la hipótesis nula de que el historial familiar por un lado y la edad en la cual se manifiesta el desorden de bipolaridad no sean independientes, ¿vale? Por tanto, en este caso nos hemos encontrado con un escenario diferente aplicado al mundo de la medicina, donde, pues, preguntándonos a ver si realmente podría ser que en base al historial familiar pudiéramos saber cuándo aparecería, si guardaba alguna relación en el momento en que podría aparecer esa enfermedad en los chavales, en las generaciones más jóvenes, y hemos concluido que no, que como la hipótesis nula no tiene evidencias de ser falsa, el momento en el que sale la enfermedad y el historial negativo son factores independientes y que por tanto parecen no guardar relación alguna con un p-valor del 0,30.